Dios bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Buenas tardes, aquí de nuevo. Vamos a esperar que todos se conecten poco a poco. Déjenme ir yo posteándolo en mi Facebook para que alguien pueda alcanzarlo y pueda verlo. Bueno, Dios les bendiga. Déjame compartir. Ok, ya les compartí. Vamos a poner un poquito de música de fondo. Dios les bendiga, hermanos. Así que vamos a estar en el día de hoy en la lección número 16 de nuestra unidad número 3. Y el título de esta lección es Dios proveyó nuestra salvación. Pero antes de comenzar, ¿verdad? Vamos a ponerlos todos en manos de Papá Dios y que sea el Espíritu Santo el que nos dirija, ¿verdad? Para decir todo lo que tengamos que decir. Padre Santo, Padre bueno, Señor, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad de estar aquí en las redes, Padre Santo, para hablar sobre este estudio, Señor, para hablar sobre lo que tú proveíste para nosotros, Señor. Padre Santo, yo te pido, Padre, que podamos alcanzar, aunque sea una alma, Señor, un alma que no conozca de Jesús, que sea un alma, Padre Santo, que podamos encontrarla, alcanzarla para que pueda aceptar a Jesús como su Salvador, Padre Santo. Tan siquiera una, Señor. Padre Santo, sé tú el que me dirijas, sé tú el que estés conmigo, Señor, hablando y discutiendo esta lección, Padre Santo. Te lo pido todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y gracias, Padre Santo. Bien, qué bueno estar aquí de vuelta, qué bueno estar aquí con ustedes. Vamos a estar, ¿verdad? Hablando de esta clase. Y Dios proveyó nuestra salvación. Entonces, proveer, ¿qué significa proveer? Proveer significa que proporciona, que concede. Entonces, Dios nos concedió la salvación ¿a través de quién? Nos concede la salvación a través de Jesucristo, que vino para salvarnos. ¿Y de qué nos vino a salvar? Del pecado. Recuerden, hermanos, que estamos en la lección número 16. Así que comencemos. Dice por aquí que por buena que sea la vida, el dolor y la muerte son parte de ella. ¿Cómo fue que nuestro mundo llegó a ser así como es ahora mismo? Cuando Dios acabó su obra creadora, allá en Génesis 1:31 dijo, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1:31. Más adelante en Génesis 3 la Biblia nos dice, ¿verdad?, que el hombre y la mujer desobedecieron a Dios y pecaron. Como consecuencia del pecado, nuestro mundo se volvió el lugar imperfecto como lo vemos en el día de hoy. La creación necesita que se le libere de las consecuencias del pecado. Así que en esta lección, ¿verdad?, la palabra nos va a estar mostrando que necesitamos salvación del pecado, de la muerte, y que Dios ha hecho esa provisión para salvarnos a través de Jesucristo. Vamos a leer la introducción a la lección que trae el expositor. Esta introducción dice, todos los seres humanos que han existido han sido culpables de pecado. Esta realidad puede ser desalentadora, obvio, es todo negativo, ¿verdad? Sin embargo, los cristianos hemos recibido un gran mensaje. Todos nosotros recibimos esa esperanza que está en Jesucristo. No solo esperanza para nuestra vida aquí en la tierra, sino una esperanza de salvación que se extiende a toda la eternidad. El primer paso en ese camino es la salvación y consiste en reconocer y confesar nuestros pecados. Después debemos confesar nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador, el único que puede salvarnos de la muerte eterna. Este estudio pues nos va a dar un recorrido de todo lo que necesitamos para ser salvos.
al mismo tiempo que nos va a explicar también por qué esos pasos son necesarios para nuestra salvación. Entonces, cuando decimos que los seres humanos necesitan salvación, necesitan ser salvos ¿de qué? Ser salvos del pecado significa quedar libres de la esclavitud de Satanás y del mundo incrédulo. También significa ser salvos de las consecuencias espirituales de las obras pecaminosas, o sea, de hacer las cosas mal. Y también de no estar haciendo el bien al que Dios nos ha llamado a hacer, porque Dios espera, ¿verdad?, unas acciones de nosotros. Si hemos sido salvos por Cristo, estamos continuamente en el proceso de ser santificados hasta que nuestra redención sea completada en el cielo. O sea, que en este camino vamos a tener un proceso para hacer cada día, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de cada día ser mejor. Y eso va a ser completado hasta que Jesús venga. Nosotros, las personas que no creen en Dios, con frecuencia están preguntándose, ¿cómo es posible que estemos como estemos, que haya un Dios que sea bueno, todopoderoso, pero que este mundo esté como esté, con sufrimientos, desastres, tragedias? Hay algunos que después que dicen que sí existe, hay otros que dicen, no debe existir porque con todo lo que permite, ¿verdad? Y después de eso vienen y hasta lo culpan de que estamos como estamos por cuenta de Él, porque Él deja, porque Él permite. Y hay otros hasta que rechazan todo lo que dice la Biblia. Las Escrituras señalan que cuando Dios terminó su obra, como leímos ahorita, Génesis 1:31, cuando Él lo terminó, Él dijo que era bueno en gran manera. Se nos explica cómo y por qué nuestro mundo quedó sometido al pecado, al sufrimiento y a la muerte. Dios lo había creado todo bueno en gran manera. Pero la desobediencia de Adán y Eva, los dos primeros seres humanos, causó que nuestro mundo se volviera a lo que aún es hoy. Aunque Dios lo creó todo bueno, se nos da a conocer ese pecado. Y eso lo vemos, ¿verdad? Todos nosotros que estamos perseverando en Cristo sabemos cómo es que pasó, pero para darle el beneficio de la duda, que estemos alcanzando a alguien que no esté perseverando, que no conozca y no sepa, vamos a pasar a Génesis 3 y vamos a leer del 1 al 7. Génesis 3 del 1 al 7. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Así fue como comenzó, ¿verdad? Todo el pecado de Adán y Eva, desobedeciendo. A través de ese pecado suyo, toda la raza humana y con ella todo el orden creado de nuestro mundo quedaron sujetos a la maldición del pecado y de la muerte. Satanás, funcionando bajo la forma de una serpiente en el huerto del Edén, tentó y engañó a Eva. Decidió voluntariamente no creer la advertencia hecha por Dios. Esa fue Eva. Y después le desobedeció. Entonces Adán se le unió comiendo también la fruta prohibida, sabiendo que él fue el que tuvo, ¿verdad? O sea, la primera, a él fue el que le dijeron primero.
Adán fue el primer ser humano creado por Dios. Era la cabeza que representaba a todos los seres humanos. Romanos 5:12 nos dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, y por cuanto todos pecaron. Así que todos somos pecadores por esto. No tenemos derecho a culpar a Dios por ese estado de pecado, porque Él no lo creó para que fuera de esta manera. Recuerdan que 1:31 dice que Él lo creó y dijo que era bueno en gran manera. Se volvió así porque Adán y Eva tomaron la decisión de pecar. Así, todos los seres humanos quedamos sometidos a la maldición del pecado y la muerte. Y todos necesitamos que se nos salve de esa maldición. El apóstol Pablo, al escribirle a los creyentes, y eso es en Romanos 3:10 al 12, Romanos 3:10 al 12 dice, Romanos 3:10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces, dice claramente que todos los seres humanos, ¿verdad? Somos pecadores. Todos necesitamos que se nos redima, que se nos salve del pecado y que se nos libere de la muerte espiritual. Y esto se produce cuando confiamos y se nos libera de la muerte espiritual. Y esto se produce cuando confiamos que Jesucristo es nuestro Salvador. Para ser salvos del pecado necesitamos empezar por reconocer que somos pecadores y que necesitamos ser libres de esa esclavitud. En los capítulos 5 y 6 de la epístola de Pablo a los Romanos, ahí se hace comentario como el que leímos, ¿verdad? El 5:12, que habla de que el pecado entró a nuestro mundo a través de la desobediencia de Adán. Aunque la paga por el pecado es la muerte, Dios nos ha abierto el camino para que recibamos el don de la vida eterna por medio de Jesucristo. Romanos 6:23, ¿qué nos dice? Romanos 6:23. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué significa dádiva? Yo busqué dádiva, ¿verdad? Para entenderlo bien, aunque se puede sobreentender, pero dice que dádiva es una cosa que se da como regalo. Y si fuera por la Real Academia Española, pues dádiva significa algo que se entrega de manera gratuita. Entonces, la paga del pecado es muerte, pero Dios gratuitamente nos está dando la vida eterna a través de su Hijo Jesús. Él declaró que Adán era la cabeza que representaba toda la raza humana y por tanto su pecado hizo que todos los seres humanos quedáramos sometidos al pecado y la muerte. Sin embargo, a la luz de esta triste realidad, Dios dispuso que Jesucristo, ¿verdad?, fuera la cabeza que representara toda la raza humana. Y por tanto, gracias a su justicia y a su muerte por nuestros pecados, Él se convirtió en el Salvador del pecado y de la muerte para todos los que confían que recibirán de Él la salvación. Porque no es solamente, ¿verdad?, que Él murió y ya nosotros somos salvos. Hay que confiar. Dios, por su justicia perfecta, nos sometió a todos al pecado y a la muerte por el pecado de Adán. Pero también nos ofreció a todos la salvación del pecado a través de Jesucristo. Así que lo menos que podemos hacer es regocijarnos en eso que nosotros tenemos solo porque Él quiso. Ahora, ¿de qué manera debíamos de responder a lo que dice la Biblia, verdad? Acerca de que el pecado y la salvación, concretamente, a que Jesús solamente es la única solución, que es el único antídoto para el pecado, que es el único que podemos resolver para él. ¿Cómo debiéramos de reaccionar a eso o responder? Nuestra respuesta debiera ser que creemos en la palabra de Dios en vez de culpar a Dios por lo que andamos, por cómo estamos. La maldad comenzó en la humanidad hace mucho tiempo con Adán y Eva.
y ellos no le creyeron. Con frecuencia, ese es el primer pecado que abre las puertas, ¿verdad?, a todos los demás pecados. Y nos queda a nosotros cerrar esa puerta de incredulidad y poner toda nuestra confianza en Jesucristo. Cuando el ángel Gabriel le anunció a María el nacimiento de su hijo, estamos en el segundo tema, Jesús es el Salvador. Cuando él se lo anuncia, le dijo que lo llamara Jesús. Eso lo encontramos en Lucas 1:31. Y más tarde se le apareció un ángel del Señor a José para decirle, ¿verdad?, para revelarle la naturaleza milagrosa del embarazo de María. Mateo 1:18-21. Mateo 1, vayamos a Mateo 1:18-21. Y Mateo 1:18-21 lee como sigue. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Lo encontramos en Lucas 1:31, que no lo leímos, pero lo pueden verificar, que ahí también le dicen que le debe de poner por nombre Jesús, pero aquí le dice que le va a llamar Jesús y que porque él va a salvar el pueblo de sus pecados. Jesús significa el Señor salva. Y cuando nosotros utilizamos el nombre Jesucristo, estamos diciendo que Jesús es el Salvador, el Mesías, quien vino para salvar a los pecadores. ¿Y quiénes son esos pecadores? En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos. ¿Y quién es su pueblo? ¿Que él salvará de sus pecados? Todo aquel que crea que él es su Salvador. No estamos hablando, sabemos que él vino para un pueblo, pero ese pueblo lo rechazó y ahora todos podemos disfrutar de su gracia. Y si creemos en él, él puede ser nuestro Salvador. Pasemos a Lucas 19:8-10. Lucas 19:8-10. Lucas 19:8-10 dice... Mira, 19:8-10. Déjeme resumir porque esto es como una historia y 8:10 es más específico. Aquí en Lucas 19 lo que nos vamos a encontrar un ejemplo de cuando Jesús salvó a un pecador, como dicen. Él era Zaqueo, era un recaudador, nadie lo quería porque en aquel tiempo los recaudadores, ¿verdad?, eran como medios tramposos, pillos, y así que nadie lo quería y nadie se llevaba con él. Pero Zaqueo estaba curioso, sabía que que Jesús iba para su pueblo, y como él quería verlo y él era muy bajito de estatura, se trepó a un árbol. Y cuando Jesús entró al pueblo, lo que hizo fue mirar para arriba y decirle que iba para su hogar. Todo el mundo quedó ahí espantado porque ¿cómo que Jesús se va a mezclar aquí con alguien que es pecador? Pero ¿para quién él vino, verdad? Eso fue aquel tiempo. Nosotros que reconocemos no nos debemos de extrañar. Ahora sí podemos leer lo que dice Lucas 19, 8, 9 y 10. Dice, cuando él fue a su casa, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y el 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, que en aquel tiempo se extrañaron porque él fue a mezclarse con un pecador, pero ¿para qué él vino? Él vino, como dice aquí dice que vino para salvar a los que se habían perdido. Más atrás habíamos leído que vino para salvar a todo el mundo del pecado y de la muerte espiritual.
Así que no nos debemos de extrañar. La misión de Jesús era muy clara. Él había venido al mundo para salvar a los pecadores. De aquí vamos a pasar a Hechos 4, 10 al 12. Este texto que vamos a leer aquí es parte de un mensaje que proclamó el apóstol Pedro ante una multitud que se había reunido en el pórtico de Salomón, junto al templo de Jerusalén. En Hechos 4:10 vemos que Pedro está haciendo varias proclamaciones de importancia acerca de Jesús. Vamos a ver qué es lo que dice Hechos 4:10, 12. Hechos 4:10, 12 nos dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí nos sigue ¿verdad? Rectificando para qué vino Jesús y para quiénes vino. Entonces, muchos se ofenden ante la afirmación de que Jesús es el único que puede salvarnos. Cuando uno le dice a alguien, no, a lo mejor tal vez no es ofensa, pero tal vez dice que no hay otra manera. Piensan que puede haber otra manera. Pero les agradaría saber que hay otras maneras de alcanzar salvación. Eso es lo que pensarían otras personas, ¿verdad? Que les gustaría saber que hay otra manera de alcanzar a Dios que no sea a través de Jesucristo, o la salvación que no sea a través de Jesús. Cuando respondemos, o sea, cuando aceptamos a Jesús, no debemos convertirnos en jueces sobre quienes concretamente son salvos o no. Esa decisión no es nuestra, eso es de Dios. Lo que sí debemos proclamar es que quien cree el Evangelio será salvo, pero todo el que no cree será condenado. Y eso está en Marcos 16:16. Jesucristo es el único salvador de los pecadores. No hay nadie más, solo Jesucristo. Pasemos entonces al tercer tópico que estamos diciendo: ¿cómo recibimos la salvación? Los cristianos creemos y enseñamos que el arrepentimiento es imprescindible para el perdón de los pecados. Creencia que tiene su fundamento en las palabras del mismo Jesús. Lo vemos en Marcos 1, 14 y 15. Marcos 1, busquemos Marcos 1, 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15 nos dice, y son palabras de Jesús: después que Juan fue cancelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué me llama la atención? Arrepentíos y creed. No es que si yo quiero salvación, no se basa solamente en una sola cosa, en hacer algo. Tiene como sus pasos, ¿verdad? Tengo que arrepentirme, y cuando me arrepienta debiera ser de corazón. ¿Y qué voy a creer? Voy a creer en el evangelio. A lo largo de todo el Antiguo Testamento se nos llama al arrepentimiento. Esto es, ¿verdad?, lo que predicó Juan el Bautista y también Jesús. Y lo predicaron los otros apóstoles y la iglesia en sus primeros tiempos. El arrepentimiento es una sincera renuncia al pecado, un rechazo de la vida de pecado para volvernos a Dios. Tal como lo enseña Marcos, Jesús comenzó su ministerio público en Galilea con este directo y abierto llamado al arrepentimiento. Más adelante, inmediatamente antes de su ascensión al cielo, después de haber resucitado, le ordenó a sus discípulos que predicaran el evangelio al mundo entero. Y les prometió que todos los que creyeran y obedecieran el evangelio
serían salvos. Eso lo vamos a ver ahora, que lo vamos a estar leyendo en Marcos 16, 15 a 16. Por definición, la obediencia de Dios exige que nos apartemos del pecado. Vamos a ver cómo lo dice en Marcos 16, el 15 y el 16. Marcos 16, el 15 y el 16 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No nos dijo que a adultos, a jóvenes mayores de cierta edad, dijo a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que esto es cuestión de para yo aceptar, ¿qué yo tengo que hacer? Creer. Tengo que, ¿verdad?, arrepentirme y creer. Yo me hago esta pregunta. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué Dios quiere que nosotros hagamos? Él espera que nosotros creamos y seamos obedientes, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿cómo Él espera que nosotros seamos? Yo analizando esto, estuve pensando, y yo digo que todo lo podemos resumir y todo lo podemos dirigir a el amor. Porque, a ver si piensan si están de acuerdo o no de acuerdo conmigo. Dios es amor. Para empezar, lo encontramos, no, antes de encontrarlo, Él es amor y nosotros se supone que seamos semejantes a Él. Entonces, ¿Él qué demanda de nosotros? Él demanda de nosotros, en mi juicio, ¿verdad? Dos cosas. Dos cosas. Uno, amarlo por sobre todas las cosas, y eso lo podemos ver en Deuteronomio 6:5. Deuteronomio 6:5. ¿Qué dice Deuteronomio 6:5? Deuteronomio 6:5 nos dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, si yo amara a Dios por sobre todas las cosas, ¿qué significa amarlo por sobre todas las cosas? Yo lo defino como ponerlo a Él en primera. Que sea el primero en todo. Que sea el primero en mi trabajo. Que sea el primero en cuando yo quiero tomar una decisión. ¿A quién yo le consulto primero? A mi esposo, a mi amigo, a mi amiga, a mi novio. ¿A quién le consulto? Yo debiera de consultarle a Dios en primera instancia. Porque entonces yo le estoy dando su posición, su valor, ¿verdad? Y digo yo, soy muy consciente de que si lo hacemos, nosotros vamos a ver los frutos de eso. Entonces, el segundo punto al que yo entiendo que lo podemos encaminar es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso lo vemos en Gálatas 5:14. Gálatas 5:14. Vamos a buscarlo por aquí. Gálatas 5:14 nos dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ustedes saben que han habido muchísimos otros estudios que siempre esta palabra viene a mí. Pero si nosotros hiciéramos todo con amor, si nosotros cuando fuéramos a comprar si nosotros estuviéramos, ¿verdad? Como les decía, es que le pasó algo a la pantalla, no sé qué fue. Si cuando fuéramos al supermercado, por ejemplo, y nosotros vamos pensando que lo único que estamos irradiando es amor. Primero, si alguien nos quita un estacionamiento, no nos vamos a molestar. No le vamos a decir nada, no le vamos a tocar bocina, no nos vamos a ir en ira. Si cuando llegamos a coger el carrito de compra, de igual manera alguien nos lo arrebata, si alguien se tropieza con nosotros, ¿qué tantas cosas pudiéramos cambiar? Ahora, pero si ustedes piensan que eso es solo ahí, que lo dice, vámonos a Primera de Juan 4. Primera de Juan 4.
Primera de Juan 4. Les digo ahora qué versículo vamos a leer. Primera de Juan 4, el 7 y el 8. Primera de Juan 4, 7 y 8. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, si Dios nos creó a su imagen y semejanza, si todos tuviéramos amor e hiciéramos todas las cosas con amor y reflejáramos ese amor, pues definitivamente el mundo no estuviera como está. No hubiesen ni existieran diferentes cosas. Yo pienso que lo único que Papá Dios quiere que nosotros le hagamos es que seamos fieles a Él, que caminemos en su palabra y que creamos en Él. Y con eso, ¿verdad? Debiéramos de estar bien, porque el resto lo hace el Espíritu Santo. Ahora, pasemos a Hechos 16, del 25 al 33. Hechos 16. Hechos 16, del 25 al 33. Vamos a ver de qué se habla aquí. Bien. Esto que vamos entonces a estar hablando aquí es de cuando Pablo y Silas estaban encarcelados. Cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, allí ocurrió un terremoto. Las cadenas se salieron, las puertas se abrieron. ¿Y qué pasó allí? El carcelero se iba a querer matar porque, ¿verdad? Si todos ellos se escapaban, lo que le iba a tocar a él la muerte, y él quería suicidarse. Y allá vino Pablo y le dijo, no lo hagas. Y que todos estamos aquí. Entonces, esto nos habla de cómo este carcelero, al pasar todo esto, le pregunta a ellos que cómo puede él ser salvo. Entonces, yo leyendo esto, digo, nosotros sabemos que mientras ellos estuvieron allí, ellos no estuvieron pendientes de que si estaban allí guardados, de que si estaban en lo peor, de qué era lo que estaban recibiendo. Esas circunstancias a ellos no los abatieron. Esas circunstancias a ellos los dejaron, yo diría que como que le dieron más ánimo de alabar y de glorificar a Dios. ¿Qué ellos hacían allí? Ellos dieron el ejemplo. Y por dar el ejemplo, este hombre les pregunta que cómo pueden ser salvos. Y ellos ¿qué le contestan? Que debe de creer que Jesucristo es el Salvador. Y en respuesta a todo esto, ¿verdad? Él y toda su familia, ¿verdad? Fue salvo. Recibimos la salvación cuando creemos que Jesús nos puede salvar. Si no lo creemos, no va a pasar. Y la recibimos como un don de Dios. Con frecuencia, las personas ven la salvación como algo que deben de ganar. La salvación no es algo que la podemos ganar así porque sí. La recibimos por gracia, a través de la fe en Jesucristo. En Efesios 2, 8 y 9 y 10, vamos a leer el 10 de una vez. Vamos a irnos a Efesios 2, vamos a ver qué dice allí. Efesios 2, 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Claramente nos dice, ¿verdad? Somos salvos porque Él es por gracia de Dios. No es por nosotros, no es porque nosotros la ganamos, porque hicimos algo. Es porque Él quiso. Ahora, nos aclara aquí que no es por obras. Pero Él no es por obras para que no diga, yo hice más, yo hice menos. No es de esa manera. Pero dice aquí también que Él nos hizo, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, que Él nos creó, que Dios nos creó
para que nosotros hagamos buenas obras. Y esas buenas obras, mira, ya de antemano ya también las tenía preparadas. O sea, que todo cristiano es salvo por gracia, por el favor de Dios hacia nosotros, que no merecemos. Todo, desde el pecador que se convierte en su lecho de muerte, o sea, desde alguien que se esté muriendo y lo acepte por primera vez y luego se muera, hasta el que estuvo desde que nació en la iglesia ahí, todos somos salvos después que lo hayamos aceptado, después que nos hayamos arrepentido y después que creamos en Él. Por mucho o por poco que sea el tiempo que vivamos para Cristo, o por lo bien que lo hagamos, somos salvos por la gracia y no merecemos ni ganamos nuestra salvación. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Jesucristo como Salvador, recibimos esa salvación como un don de la gracia. El Nuevo Testamento describe nuestra vida de cristianos como estar en Cristo, porque todos los aspectos de nuestra vida de cristianos, de principio a fin, son nuestros por la gracia. Reconocer esto en nuestras actitudes, palabras y obras es la única manera de mantener un gozo continuo en todas las circunstancias de nuestra vida. Ustedes saben que cuando pasamos por tribulaciones nos dicen, no importa por cómo estemos pasando, no importa lo que veamos, cuando nos definen la fe, no importa donde estemos, no importa esa circunstancia, nosotros debemos de tener una buena actitud, porque sabemos que tenemos a Jesús, porque no importa por donde estemos pasando, o hay un propósito, o vamos a aprender algo, o ese aprendizaje lo vamos a utilizar para ayudar a alguien más. Tener la salvación es estar continuamente agradeciéndole a Dios y tener un gozo continuo de cómo estamos, de que vivimos, de que abrimos nuestros ojos. Y este gozo, compartirlo a alguien más. En algunos círculos cristianos de la actualidad se ha vuelto popular el que digan que no importa la realidad, lo que importa es que la creencia sea correcta, que no importa mi manera de vivir. Y definitivamente no es cierto, que no importa nuestro estilo de vida. No. Lo cierto es que por ser discípulos de Jesucristo, nuestro estilo de vida sí importa. Cristo nos salvó del pecado para que vivamos en su justicia, haciendo las obras que Dios mismo preparó para cada uno de nosotros. Esa es su voluntad para nosotros. Somos cristianos o seguidores de Cristo y es importante tanto lo que creemos como la manera en que vivimos. Lo que nosotros reflejamos, lo que nosotros, la impresión que se lleva a todo el mundo de nosotros es la impresión que se va a llevar de nuestra iglesia y del cristianismo. No hay de otra, siempre es de esta manera. Siempre la gente tiende a juzgar y por eso nosotros tenemos como que un doble propósito, o yo no diría un doble propósito, sino que tenemos mucha responsabilidad en nuestros hombros, porque si yo quiero ganarme a alguien, si yo quiero que alguien siga a Jesucristo, yo tengo que dar un ejemplo para eso. Claramente eso es lo que deberíamos de hacer. Aquí en este manual dice que es esencial que sigamos presentando, predicando y enseñando el Evangelio por todos los medios posibles. Que de esa manera las personas pueden ser salvas cuando escuchen y confíen que Jesucristo es quien los puede salvar. Además de esto, es esencial que nunca perdamos de vista el hecho de que nuestra salvación depende de que sigamos confiando que Jesús nos salva. En Mateo 24:13, Jesús mismo expresó, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Y perseverar qué significa? Perseverar, no lo busqué, pero yo entiendo que es que perseverar significa que yo voy a estar no solo en las buenas, sino en las malas. Que no importa por lo que yo esté pasando, yo siempre voy a tener fe de que Dios está allí. Que yo tengo fe que el Espíritu Santo me acompaña. Que yo tengo fe de que no importa la circunstancia que yo esté, Él está ahí para mí.
Entonces, ahora yo les pregunto, no a nosotros en la congregación, yo pregunto si hay alguien que no sea de nuestra congregación, que no pertenezca a nosotros. ¿Ha reconocido usted que necesita un Salvador? Que si aún no lo ha hecho, usted piensa en todo lo que hemos estado hablando, del pecado, de la necesidad de arrepentirnos, de creer en Jesús, la salvación que Él nos ha ofrecido y el increíble don que es la vida eterna. Si ya usted tiene una relación como somos nosotros, ¿verdad? Lo único que tenemos es que regocijarnos en lo que tenemos, darle gracias a Dios y dar lo que por gracia hemos recibido para que otros lo tengan, que esta palabra le pueda servir de paz a alguien más. Ya casi estoy terminando, creo que termino un poquito antes de tiempo, estoy más o menos. Pero a mis hermanos quiero decirles que yo espero que este estudio le haya sido útil, ¿verdad? Útil para refrescar estas ideas, traer a su mente esos puntos básicos que necesitamos para buscar a alguien, darle a alguien esa palabra de salvación y la importancia que tiene aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Yo digo que nosotros tenemos esta tarea, porque está en la Biblia, ¿verdad? De que predicar por todo el mundo, conseguir más personas. Que yo saber que soy salva, yo saber que tengo paz, yo saber que yo tengo en quien relegar todas mis preocupaciones, que no me preocupo yo, porque Él sabe lo que yo necesito y lo que me va a conseguir. Lo menos que yo puedo hacer es pasarla para adelante. Y lo menos que yo puedo hacer también es decirle a usted que me escucha si no lo conoce. Mire, piénselo. Piense en todo lo que hemos hablado. Y son 3 pasos lo que tiene que hacer. Esos 3 pasos tienen algunas cosas, algunos más de un detalle, pero es detalle cuando venimos al final. Porque cuando uno recibe a Cristo, Él nos transforma, Dios nos transforma. Y nos transforma para que podamos vivir como Él quiere que nosotros vivamos, en obediencia a su palabra. Y gracias al poder y a la fortaleza que nos da el Espíritu Santo. Entonces, si usted está ahí que me escucha y no tiene a Jesucristo como su Salvador, lo primero que usted debe hacer es admitir que usted es pecador y pida perdón. Todo lo hacemos. Y no porque esta mañana tengo una hermana que me aclaraba ese asunto de que no porque yo sea cristiana no significa que yo dejo de ser pecadora. Yo nací pecadora. Lo que sí es que yo estoy trabajando día a día para ser una mejor persona. Como hablábamos al principio, que trabajo todos los días para la santificación y que esto va a terminar cuando Jesucristo venga. Entonces, lo primero que usted va a hacer es que va a admitir, ¿verdad?, que es pecador y va a pedir perdón. Y luego usted va a creer en Jesús, que ponga en Él toda su confianza, sabiendo que es su única esperanza de salvación. Y al hacer eso, usted se va a convertir en hijo de Dios al recibir a Cristo. Luego de eso, confiesa que Jesús es su Señor. Y esa confesión y esa fe son asuntos suyos del corazón. Son asuntos que usted le va a dar prioridad. Esto no es algo que está obligado. Cuando usted lo tenga en su corazón, usted va a saber qué va a tener prioridad y qué no. Así que, hermanos, esta lección de hoy termina aquí. Pero no quiero terminar sin llegar a 1 de Juan 2. Antes de terminar, tengo un anuncio que hacer aquí al final, pero quiero leerles 1 de Juan 2. Y esto que sirva para recordarnos a nosotros dónde debemos de estar parados. O qué tenemos, o qué opciones tenemos, o para dónde vamos. 1 de Juan, capítulo 2. Vamos a leer del 1 al 6. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Amén. Yo con este pensamiento y con estos textos les quiero dejar, porque no hay mayor paz que saber que tenemos a alguien que aboga por nosotros. No hay más paz que saber que si Cristo viniera ahora, ¿para dónde yo voy? No me voy a quedar aquí, no voy a ver esa tribulación, no voy a ver todo lo que hay. Conocer a Jesús, aceptarlo y vivir en él. Es lo que nos, ¿verdad? Lo que tenemos para tener esa salvación eterna. Así que hasta aquí, ¿verdad? Espero que les haya gustado, que haya sido de informativo y que a alguien le pueda traer paz, tranquilidad, gozo. Tantas cosas que puede funcionarle si usted tuviera, ¿verdad?, a Jesús en su corazón. Lo que me queda es dejarle saber que se había hecho ya un anuncio para este domingo y la iglesia no se va a estar congregando este domingo. El pastor ya había hecho un anuncio, pero todavía no es el momento. Hasta nuevo aviso, no nos vamos a estar congregando en la iglesia. Vamos a seguir con el plan que tenemos de martes y jueves, estudios bíblicos. Para este jueves entonces tenemos la lección número 17. Y entonces el domingo pues el pastor va a seguir trayendo la palabra como hasta ahora lo había estado haciendo. Recuerden que nosotros estamos para cuando nos vayamos a congregar, ¿verdad? Que nuestros pastores son Ramón y Otilia Cruz, que su teléfono es el 860-965-6311 y que nuestra iglesia se llama Iglesia Séptima Estrella de Jacob y estamos ubicados en la 121 Queen Street. No todavía en Bristol, no todavía, pero cuando nos estemos congregando, saben que estamos entonces allá a la orden. Dios me los bendiga mucho, hermanos. Espero que se lo hayan disfrutado y será hasta la próxima clase. Claro que nos vamos a ver todos juntos y nos vamos entonces a hablar el jueves a las 7 de la noche con la lección número 17 y con el hermano Ramón. Dios me los bendiga mucho. Abrazos. Hasta la próxima.